Dice, fíjense nada más aquí qué bonito. Oración y contemplación. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice aquí, a lo que nos dice Dios. Dice, he visto cómo has devuelto la vista a un ciego. Soportas pacientemente los embates de aquellos ciegos que no quieren ver. ¿Cuánta gente no va como ciegos por el mundo, por la vida? No se llama ciego a una persona que está ciega de los ojos, sino ciego espiritualmente, que no ve más allá de lo que no quiere ver. Que tienen a su cargo pastorear a tus ovejas y las abandonan a su suerte. Al primer indicio de peligro, y me pregunto, ¿sobre cuántas personas? Fíjense aquí nomás, aquí nos habla a cada una de nosotras. Y me pregunto, ¿sobre cuántas personas he tenido autoridad y no he sabido ser un buen pastor para ellas? Quizá mi esposo, mis hijos, mis vecinos o aquel apostolado en el que sirvo. Y me recuerdas que eres el verdadero y único pastor, que todos somos tus ovejas y que de alguna forma todos estamos llamados a imitarte en ese oficio, para que con pureza de corazón, no para servirnos de los demás, sino siendo un ejemplo que haga a otras ovejas querer estar en tu redil. ¿Sí? Nuestro trabajo es convencer a las ovejas que pertenezcamos al redil del Señor. Y con el corazón te digo, Señor, tú que conoces a tus ovejas, tú que me conoces bien, que sabes de mis actitudes y de mis límites, te pido que derrames en mí tu amor para que me dejes seducir por Él, para que puedas actuar en mi vida y así me deje guiar dócilmente hasta el día que me llames a descansar eternamente en tu redil. Dios nos está encargando a cada una de nosotras nuestras ovejas. Cuando tenemos un hijo descarriado, de veras cómo sufrimos, ¿verdad? Cómo sufre la madre, cómo sufre el padre. Nunca está de más y nunca decimos, se me fue uno, pero ¿para qué lo quiero si aquí tengo más? No, nos hace falta ese hijo descarriado, esa hija descarriada, porque son los hijos que Dios nuestro Señor nos dio, ¿verdad? Entonces debemos de pedir por esas ovejas que Dios nos dio. Dice, resume el mensaje de este evangelio en una frase. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esa frase viene en 1 de Pedro 2:25. Entonces yo les quiero decir, dice, Jesús dice que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El buen pastor no es el que agarra armas y las defiende, porque un pastor cualquiera agarra armas y defiende las ovejas, sino que se lanza ante los lobos por amor. Dice, en Jesús no solo se ve a Dios hecho hombre. Fíjense qué interesante. En Jesús no solo se ve a Dios hecho hombre, sino también pastor hecho cordero. Fíjense cómo cambia, ¿verdad? Después de que Jesús es nuestro pastor de las ovejas, se vuelve cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El buen pastor y nosotros sus ovejas indefensas. En la Biblia, la iglesia es comparada con la imagen de un rebaño de ovejas. Esto sucede porque el concepto de iglesia, como pueblo de Dios, ¿sí? Entonces a la iglesia se le llama pueblo de Dios. Hay un canto bien bonito, búsquenlo en YouTube, se llama
somos pueblo, pueblo adquirido por Dios a ser santa. La santa iglesia del pueblo. Ay, se me olvidó. Pero busquen esa alabanza, ese canto, que somos el pueblo de Dios. Proviene del Antiguo Testamento. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como yo conozco al Padre, las ovejas me conocen a mí. Entonces, fíjense nada más también lo que dice acá. Dice que Jesús es nuestro pastor, es el verdadero y buen pastor. Él dio la vida por sus ovejas. ¿Y de qué manera? ¿Cómo dio la vida por nosotros? Dio la vida por nosotros en cruz, en la vida crucificado por nosotros. Pero el Señor nos confía a cada uno de nosotros, de un modo o de otra, alguna o algunas ovejas para que las cuidemos. No que las dejemos, ay, ahí se va. Dar la vida por ellas será con la ayuda de Dios, porque solas no podemos. ¿Sí? La disponibilidad para atenderlas, para ver por su verdadero bien y evitar que se pierdan por oscuros caminos y sean devoradas por los lobos feroces. Entonces yo buscando, ¿verdad? Dice que ¿por qué una oveja? ¿Por qué una oveja y no otro animal? Tantos animales tan fuertes y feroces que hay. Pero una oveja es elegida porque es una oveja humilde, porque es una oveja obediente, porque es una oveja inocente, ¿verdad? Porque ella misma atrae al lobo con sus balidos. En lugar de correr, empieza a gritar, ¡ve, ve! Y el lobo da con ella, la ataca y se la lleva, se la come, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender de Jesús, de querer ser como Él, que no se pierda ninguna oveja de Jesús, que no se pierda ningún hijo de nosotras, porque así como Jesús dio la vida por ellas, nosotros damos la vida por nuestros hijos. Si tenemos un hijo enfermo, si tenemos un hijo grave, si tenemos un hijo que se fue de la casa, qué triste, ¿verdad? Por eso dice que es como el hijo pródigo. Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir a Jesús, que Él es nuestro pastor. Él es nuestro buen pastor. Y como dice su lectura, otra lectura, ¿verdad? ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? ¿Los problemas? ¿Las enfermedades? ¿Las tribulaciones? Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede pasar? Nada. Yo estoy tan feliz, tan contenta porque yo siento de veras que siempre Dios está conmigo, que Dios escucha mis oraciones. Todo lo que yo le pido, Dios me lo concede. En estas Cuaresma, la Semana Santa, yo le decía a mi esposo, ve a confesarte. No, ¿qué me voy a confesar? No tengo nada que confesar. Ay, mira tú, entonces eres un santo, ¿o qué? Bueno, yo le pedía tanto a Dios, porque hay una cosa, muchachas, que no tenemos que pedirles a ellos nada. Si tú le pides a tu esposo, a tus hijos, y les hablas de Dios, no te van a hacer caso.
Entonces, si no te hacen caso de que les hables de Dios, mejor a Dios háblale de tus hijos, háblale de tu esposo. Entonces yo todos los días, bendito sea Dios, rezamos el Santo Rosario y después vemos una misa y después vamos a misa a recibir la Eucaristía. Y yo voy al Santísimo y le pedí a Dios que mi esposo se acerque a ti, que venga a dejar aquí el costal de pecados, que venga a hablar contigo, que se ponga en paz contigo. Acuérdense que si no nos confesamos, si no nos acercamos al amor de Dios, nos gana el pecado, ¿sí? Nos agarra el pecado y el diablo hace y deshace. Y de un día menos pensado, mi esposo dijo, me vio muy ocupada, como con ganas de que yo no lo iba a acompañar a misa. Me dijo, oye, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Dijo, me voy a ir a confesar. ¡Ah! Bendito sea Dios nuestro Señor. Solito. Porque yo me cansaba de decirle, vete a confesar, y no me hacía caso. Entonces, le pedí a Dios, pero en el Santísimo. Y Dios lo movió. Dios lo movió y él solito dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a confesar. Entonces, muchachas, el pecado nos aparta de Dios. Si somos bautizados y porque somos bautizados, tenemos el derecho y la obligación de predicar el Evangelio. Por eso Jesús dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo para nosotras? Lo que nos rodea, el esposo, los hijos, la familia, los vecinos. Ese es nuestro mundo. Por eso dice, vayan por todo el mundo. No voy yo a África, a Europa, a Asia. No, al mundo de nosotras. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Vamos a ganar almas para Dios. ¿Sí? O somos hijas de Dios o somos hijas de quién. Acuérdense, cuando empezó la Pascua, porque estamos en la 4ª semana de Pascua. ¿Qué significa Pascua? Que Jesús resucitó y pasó de la muerte a la vida. Y Jesús resucitó y eso significa que se ganó la vida eterna para nosotros. ¿Sí? Todo el que haga el bien, nos ganamos la vida eterna. Así es de que vamos a obedecerle al buen pastor. ¿Sí? Vamos a seguir como unas ovejitas al buen pastor. Vamos a ver qué nos dice Acción, Proyección, Vida. También está muy bonita, muchachas. Pónganle mucha atención. Fíjense lo que dice. Acción, Proyección, Vida. Pastoreando con Jesús. Dice, el afán de Jesús no es que sintamos temor ante el poder de Dios, sino paz ante su amor, consuelo ante su cercanía, confianza ante su paternidad. Y para transmitir este mensaje de la paternidad de Dios, nos ayudaría mucho ser más comprensivos con el hombre de hoy. ¿Sí? Dice, vamos a comprender, ayudar, a salvar. ¿Cuándo vamos a entender que lo que llamamos marginales no necesitan tanto que les recordemos lo que deberían de hacer? Ellos no necesitan recordar que también son hijos de Dios. Igual que la oveja perdida, no necesita sermones, sino alguien que se remangue los pantalones. Fíjense lo que necesita la oveja. Alguien que se arremangue los pantalones y se vaya a buscarla. Que esté con ella, la eche sobre sus hombros y la cuide. ¿A cuántas ovejas hemos dejado a su suerte?
Que diga, no, pues a esa no la ayudo, ¿verdad? Podemos cambiar la sociedad y el mundo. Podemos hacer la realidad del reino de Dios entre nosotros. Desde aquí en la vida podemos ver el reino de Dios. Así como vemos el reino de Dios, podemos ver el infierno, podemos ver el purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Purgar los pecados. ¿Sí? Dice, donde hay un hombre o una mujer que se compromete a fondo por sus hermanos, ¿sí? Ahí está el buen pastor. Cuando ayudamos a alguien, ahí está el buen pastor. Creer, por lo tanto, en la resurrección de Jesús es aceptar este papel arriesgado de cuidar a los demás. ¿Sí? Ahora dice, amar a Jesús de forma personal. ¿Quién no ama a Jesús? Que diga, no, yo no lo amo. No, yo tampoco. No, yo por esto. No. Yo creo que todos amamos a Dios. Amar a Jesús es un amor de persona a persona. Es un enamoramiento que nos hace entrar en la vida misma de Dios. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Sí? Jesús nos ama personalmente, nos llama siempre por nuestro nombre. Qué bonito, ¿verdad? Porque dice, gracias a Dios, nuestros nombres están escritos en el cielo y en las palmas de nuestro Dios. O sea, Dios tiene nuestro nombre escrito en la palma de su mano. ¿Sí? Dice, lo amamos y le seguimos con gozo. El propósito es no dejar de seguirle cada vez más de verdad y más sinceramente. Hay que seguir como la ovejita sigue a su pastor. Así vamos a seguir a Jesús. Vamos a tener también una vocación misionera. El Señor dice que tiene además otras ovejas que no son de este redil. ¿Saben ustedes a cuáles ovejas se refiere? Jesús dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Jesús piensa en las que están afuera, esas que se han extraviado y a las que es preciso ir a buscar y traerlas al mejor redil. Pero esas ovejas se fueron solitas a otro redil. Se fueron solitas con otro pastor. Y por eso Jesús dice, Él quiere que todos seamos sus ovejas y Él un solo pastor. Tantos pastores que se dicen que son pastores y nomás son pastores para cobrar el diezmo, para enriquecerse. Jesús vino a servir, no a servirse de las ovejas, ¿verdad? Entonces dice, es lógico que a quienes no pertenecen a la Iglesia Católica les moleste que digamos que es la única verdadera, pues fue la única que Jesús fundó y dejó a cargo a Pedro. ¿Sí? Jesús fundó esta iglesia, pero se la dejó encargada a Pedro, que ahorita en la actualidad viene siendo el Papa Francisco. Demos gracias por estar dentro del redil de Cristo, sin mérito alguno por nuestra parte. Hagamos cuanto nos sea posible para que todos vengan a este redil. Recemos a Dios por la unidad de todos los cristianos. Dios quiere que le pidamos, que recemos para que todos seamos uno, que todos aceptemos la voluntad del Señor, que ha querido y quiere que haya un solo rebaño y un solo pastor. Qué triste, ¿verdad? Que hay personas que se dicen, no, yo me cambié de iglesia porque aquí Dios no me escuchó. Pero es el mismo Dios, ¿qué va a buscar a otra iglesia? ¿A otro pastor? No.
El pastor de nosotros es Jesús. No es mangano, ni sultano, ni perengano. Esos son otros pastores que se roban las ovejas. Se las roban con engaños. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos las ovejas de Jesús, vamos a seguir y pertenecer a la iglesia de Jesús, que Cristo fundó. Amén. Las quiero mucho. Cuídense. Dios permita que pronto nos veamos presencialmente. Parece ser que ya se está relajando la pandemia, ya hay menos muertes, ¿verdad? Parece ser que ya van a abrir escuelas. Tengamos una esperanza, ¿sí? Tengamos una esperanza, que Dios nos ayude y que nos veamos pronto. Las quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones. Amén. Las quiero. Dios las bendiga.